Era una iglesia con un poder en el espíritu, con los ministerios y los dones manifestándose. Era una iglesia, era un mensaje poderoso, evangelístico, que de verdad que te ministraba. Y yo acepté en ese día al Señor. Es decir, el Señor me fue llevando por esos lugares donde fui el espiritismo, el testigo de Jehová, el palo mayombe y todo lo que yo hacía. En ese tiempo que yo estaba, yo me quería hasta quitar la vida. Yo viajaba en trenes y yo quería tirarme dentro de los rieles del tren. Entre un vagón y otro había un espacio que estaba abierto, no estaba protegido, tú podías ver para afuera y el aire que daba, yo quería tirarme, pero algo me aguantaba y no me dejaba. Esa era la gracia del Yo Señor. quería, Aún sin sin, usted haberle conocido a Él, ya el Señor te conocía. ahí es cuando después que Dios me saca de las tinieblas a la luz admirable, mis ojos empezaron a aclararse. Mi mente empezó a ver, a sentir otras cosas. Mis pasos ya no eran iguales. Mis palabras ya no eran diferentes. Usted empezó. Hola, bendiciones. Mi nombre es Lina María. Este es tu programa Por tu Gracia, Historias de Fe. Y hoy tenemos una historia de fe, un testimonio muy hermoso. Y nuestro hermano aquí se va a presentar y a continuación continuará con su historia. Bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast. Mi nombre es Oscar Sánchez, soy cubano, vivo en las islas de Gran Caimán y me congrego en la Iglesia Nación en Santidad. Bueno, Oscar lo conocemos hace bastante tiempo, es un hombre de fe, es un hombre de testimonio, un hombre que ha dado buen ejemplo, un gran servidor, un siervo del Señor. Oscar, cuéntanos tu historia desde el principio, desde tu niñez y todo lo que ha impactado en tu vida. Bueno, mi niñez, que yo me acuerde, fue una niñez muy sencilla. Yo me crié en una familia campesina, bien humilde, pobre. Me crié prácticamente con mi abuela, pues mi mamá partió a La Habana a buscar nuevos horizontes para darle un mejor porvenir a cada uno de nosotros. Y los primeros años que yo me acuerdo estuve con mi abuela, como de los 3 o 4 años hasta los 6 años, estuve con mi abuela. Ahí tenían una casa de campo, su finca, sus animales, pero algo muy particular que tenía mi abuela era un centro espiritual. Ella era espiritista y me acuerdo que en medio de sesiones espirituales, nosotros los primos, mis hermanos y yo corríamos por medio del centro en plena Y en este centro, ¿qué se ceremonia. hacía? Lo pregunto porque, por ejemplo, yo vengo de un contexto de que no sé absolutamente nada de esto y sé que mucha gente que nos va a escuchar, ¿verdad? No sabe qué es un centro espiritual. Bueno, por lo menos lo que se practicaba, lo que ella practicaba ahí era invocaciones de espíritus para elevar el espíritu para que no hicieran daño. Ella trabajaba lo que era la sanidad. Como la magia blanca. Más o menos, no sé mucho la diferencia esa, pero trabajaba sanidad, invocaba espíritus, hacía limpieza o despojo, que le llama, despojaba y todo. Entonces era reconocida a nivel nacional, venía gente de otros lugares, visitaban ahí. Estábamos ahí en ese ambiente espiritual, entre comillas, que Sí. para nosotros era muy bueno. En aquel tiempo para mí era muy bueno. Inclusive, aun cuando yo fui para La Habana, que mi mamá nos llamó a vivir con ella porque se ganó una casa, mi mamá tenía un altar. Ella empezó a creer en otras deidades. Que esto es totalmente diferente a lo de tu abuela. Sí, muy diferente a lo de mi abuela. De hecho, ahora entendía, ¿no?, que es mucho más malo que lo de mi abuela. Eh, era, Tenía deudades, de las deudades que tenía le llamaban los tres guerreros,
Ochun, Ogún y Obatalá, que tenían sus diferentes ramas de esos tres. Entonces me vi viviendo ahí cómo es que alimentaban a esos demonios. Se alimentaban uno con un pato, el otro con gallinas o palomas, con la sangre. Se mataban, se hacían el sacrificio ahí y se le echaba mayormente. Mi hermano menor era el que hacía eso. Se tiraba unas chapitas que eran de cocos, de la cáscara del coco, la parte gruesa del coco. Se tiraban ahí para preguntarle a los demonios qué querían que hiciéramos, lo que nosotros queríamos saber, qué queríamos, que ellos nos aconsejaban o qué podíamos hacer. Entonces me crié en ese ambiente. Mi mamá me llevó en ese tiempo. Bueno, mi mamá coge esas deidades que le recomiendan tener, es por problemas de salud mayormente. Era una mujer muy enfermiza, entonces por problemas de salud le recomienda supuestamente tener. Entonces ella los coge inocentemente. Ella no sabía nada de eso. El que más entraba en eso era mi hermano menor. Y bueno, un día me invitan a una ceremonia y en esa ceremonia habían muchos más hermanos, como ellos decían en eso, que eran satánicos, bien satánicos, y tenían un altar que era más del tamaño de un cuarto. Ahí habían diferentes deidades. Él era un llamado Babalao, era de apellido Pluma, vive en Cuatro Caminos. Y lo que habla de altar, una vez que yo fui a Cuba, ¿verdad? Esto es que llevan frutas y todo eso. ¿Ese es el altar que dicen o no? No, el altar era diferentes deidades, porque trabajaba con diferentes deidades. Eran 3 hermanos. Ah, las imágenes. Sí, eran deidades un poco raras. Y en todas ellas tú veías que estaban manchadas de sangre, porque esa la sangre que derramaba. Supuestamente la ofrenda que se le brindaba era la sangre de los animales sacrificados, ya sea un carnero, un chivo, paloma, gallina, pato, diferente, según supuestamente qué era lo que deseaba o qué comía la deidad. Entonces, cuando uno ve frutas y todo eso, ¿verdad? La gente que practica eso, cuando ve fruta es porque ellos piden fruta también. O flores también he visto. Bueno, que yo no estuve bien en eso. Usted nunca entró en eso. No. Usted yo lo visitaba. Lo vio porque le tocó. Por mi mamá, y que nos llevaba ahí, éramos muchachos. Entonces, supuestamente las frutas, como a veces se le conseguían manzanas, se le ponía caramelo, se decía que era para endulzar a esa deidad, para le consiguiera ese. Entonces volvemos, ¿verdad? A que su mamá, ¿verdad? Se podría decir por la negligencia, no negligencia, como ignorancia, ¿verdad? Buscó todo esto para buscar una sanidad, una supuesta sanidad. Y entonces, ¿qué continúa ahí? Bueno, ella encuentra eso y le dan esas deidades que te dije anteriormente, que el Señor reprenda, esas 3 llamadas los guerreros, los 3 guerreros. Entonces, ella, en ese lugar donde estábamos, en la ceremonia, que había mucha gente frente a todos esos altares de demonios. Me acuerdo una cosa que me impactó muchísimo, fue que nos dio el supuesto padrino, y que era el dueño del altar, era el Babalao, nos da a tomar nos da una bebida en una jícara, servía una jícara de coco, y que teníamos que tomarlas todos. Entonces él empieza a tomar, cada uno tenía que tomarse un buche, obligado, había que tomárselo. Era un reglamento de eso. ¿Y ustedes no sabían qué era eso o era de ramas? Yo nunca había sabido hasta después que me había tomado, pero es una bebida muy fuerte y se le llamaba chamba, la bebida. Era
chamba. Cuando la gente dijeron, no, el vato, él estaba como en éxtasis, como montado el demonio sobre él. Ujú. Y claro, él tomó normal y no sintió nada. Y cuando empezamos nosotros a tomar, hay gente que sabía, yo primera vez que lo hacía, eh, era un trago muy fuerte. ¿Y usted era un niño? No era Un un niño, ya era un adolescente. joven, ya sí. Es un trago muy, muy fuerte. Entonces en ese era, después me enteré algunos de las cosas que se le echaba a la chamba, cómo se preparaba, porque de una forma nos enseñaban cómo hacer todas esas cosas, nos estaban preparando como para seguir Ujú. ese rito, ¿no? Y una de las cosas que le echaban era hueso de muerto, tierra de cementerio, sangre de unas cuantas cosas, pimienta negra, al- eh, aguardiente y otras cosas, Mm. muchas cosas, eso según el babalao que la prepare, pero tú te tomabas, no podías soportarlo en la boca, te quemaba la boca, te ardía el estómago. Si había alguna mujer embarazada en la ceremonia y se tomaba eso, Podía abortar. no podía, no abortaba, es Sí. que era demasiado fuerte. Entonces nos dieron eso, bueno, a muchos tomábamos y íbamos a vomitar en el baño porque no aguantábamos. Eh, Salimos de ahí normal, nos hacen rezo, eh, nos hacen como un tipo de limpieza, nos pasan palomas según las edades que ellos digan que nosotros que poseamos, qué sé yo. Entonces, bueno, él tenía dos hermanas más que se dedicaban a lo mismo con diferentes deidades. Una de ellas era de los astros, no me acuerdo cómo se llama eso. El No sé padrino. nada. No, no, que trabajaba con eso. Mm, Ellas eran madrinas, mm. eran sacerdotisas, igual, satánicas, pero trabajaban otro tipo de rama, en lo Sí, mismo del palo ujú. mayumbe, pero otro tipo de rama. Entonces, una vez me acuerdo que me tocó dormir en un cuarto de esas hermanas, que era una casa que la tenían completamente con deidades satánicas. Y yo era muy curioso, yo no los tocaba, pero sí miraba cómo eran, que tenían todos los muñecos esos. Pero nunca tuve miedo, nunca le tuve miedo. Y estando una vez en casa de una de ellas, las madrinas de mi mamá, no eran mías porque yo no me había hecho nada de eso. Eso sí me impactó mucho, porque en una de las madrinas llega una mujer y yo estoy hablando con la madrina en la sala y llega una mujer, una conga, y una conga que cuando ella me ve empieza a hablar en congo con mi madrina, ellas se entendían, Como un un dialecto. dialecto de eso, ¿no? Ella se entendía, yo estaba inocente de todo lo que se estaba hablando, entonces ella me pregunta a mí, ¿entendiste lo que te dijo? Le dije, no. Entonces la supuestamente madrina me dice, ella dice que ella no puede entrar porque tú estás aquí. Mm. Entonces yo dije, bueno, yo me retiro, yo estaba, cuando eso estaba en el ejército, estaba vestido militar, ya yo iba saliendo, y ella me iba saliendo, pero estábamos despidiéndonos prácticamente ahí cuando llega ella. Me dice que ella no podía entrar. Entonces le digo, no, yo me voy. Dice, no, 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 no puedes irte ahora. Le digo, ¿por qué? Dice, ella tiene algo que decirte. Entonces ella coge en Congo, hablando en Congo con la, con la madrina, me dice, tienes algo muy fuerte arriba que no me permite llegarme a ti, entrar, estar cerca de ti. Entonces eso me impactó muchísimo. Yo dije, bueno, ¿qué será? Entonces la madrina me dice, mira, lo que tú tienes encima es algo muy fuerte que muchos quisieran tener y van a tratar de quitártelo. Pero para quitártelo pueden hacerte algún daño. Debes de entonces
de tener un resguardo. Un resguardo, el padrino donde hicimos la ceremonia, él trabajaba en un matadero y los colmillos de los puercos, él los abría y le echaba un resguardo según para que sea, él los rellenaba ahí con oro y te los llevabas en el cuello o lo podías llevar en el bolsillo. Como un amuleto. Un amuleto, exacto. Entonces, claro, en ese momento ya no podían hacerme tan rápido eso porque lleva su tiempo. Ellos cogen y me dice, bueno, mira, vamos a hacerte un ¿cómo le dicen ellos? Como una limpieza, ahí en ese momento. Te vamos a pasar un pedacito de, como es una tiza, como si fuera una tiza blanca, se llama cascarilla, le dicen. Una cascarilla en la planta de tus pies, te vamos a hacer una cruz con la cascarilla en tu cabeza y vamos a pasarte un huevo por encima, como es como una limpieza, una protección, pero debes de andar siempre con un paño rojo, un pañuelo rojo. Tú eres hijo de Changó, otra deidad, eres hijo de Changó. Yo no era fanático, pero sí respetaba porque era una cosa que yo desconocía totalmente. Y Oscar, perdón, ¿alguna vez habías escuchado de Dios, del único Dios verdadero? Todavía no. Okay. Estaba yo en eso. Entonces, en ese momento que uniendo todo eso, ¿no? Bueno, yo tuve que me busqué un pañuelo rojo, yo mismo bordé la imagen de la Santa Bárbara o Changó, que le llaman, el Changó. Entonces tenía yo en el pañuelo, yo mismo lo bordé con mis propias manos y hice la imagen de Changó completa, de rostro y su vestido y todo. Y siempre andaba con ella en mi bolsillo con un pedacito de cascarilla y una flor blanca, que me habían dicho que siempre estuviera con eso para resguardarme hasta que supuestamente después me hiciera o me rogaran cabeza o me rayaran un santo. Pero yo cogí miedo. Porque en esa ceremonia, se me olvidó decirle, en esa ceremonia le mandaron un espíritu para hacerle daño. El espíritu que el Señor reprenda se llamaba Miguel. El espíritu que supuestamente habían mandado. Era un espíritu de una deidad o de algún muerto. Era un muerto. Que él lo tenía en una botella. Y él decía, hacía como una oración, pero una oración como si estuviera hablando con ese muerto, ¿no? Un rezo. Sí, ahora en este momento vamos a abrir, a soltar a Miguel. Miguel, debes de ir a hacerle la vida imposible a tal persona, hasta causarle la muerte. Wow, entonces le hacía así, ¡bum! Sonaba como si fuera una botella de champán. ¡Bum! Estaba vacía, pero supuestamente ahí estaba ese demonio. Y lo ponía ahí en el altar y supuestamente ese demonio salía. Como a la semana, a los 3 días, nos enteramos de que esa persona que le habían mandado a hacer ese daño tuvo un accidente en una guagua. Se lesionó, se partió los brazos, no sé qué. Y es que el mundo espiritual es real, hay mucha gente que no lo cree. Así como nosotros estamos aquí, el mundo espiritual, lo que no vemos, no lo vemos, sí, pero existe y es real. No podemos decir que, eso no existe, eso no existe, eso no puede hacer daño. Lejos de Cristo, todas esas cosas hacen daño. Sí. Todas esas cosas hacen daño. Bueno, se murió en un accidente la persona. No, se accidentó. Pero no murió. Se accidentó, no murió en ese momento. Después, en otra oportunidad, no me acuerdo qué fue lo que le pasó, pero nos dan la noticia que murió.
que ya. Entonces, en otra ceremonia, les cuento esto rápido, en otra ceremonia, hacen su ceremonia, le dan comida a los seres esos que estaban ahí y vuelven otra vez y mandan a Miguel, el espíritu, el muerto, lo mandan otra vez a ocupar el lugar, ¡pum! Y lo tapan y lo ponen. Ese nada más lo tenían para ir a martirizar o causar la muerte a alguien que ellos quisieran. Bueno, en el tiempo ese con la madrina, que me hacen todo eso, yo siempre andaba entonces con las cosas esas que dije que yo había hecho, pero yo cogí miedo, porque yo decía, bueno, mandan un espíritu para hacerle daño, y ese espíritu me puede hacer daño a mí porque quieren lo que yo tengo, según ellos. Y lo otro era que yo me preguntaba, ¿qué sería que yo tengo que esa mujer, que es una sacerdotisa y yo no soy nadie, en nada, me decía yo, que ella no podía acercarse a mí? Entonces ya eso me motivó a pensar y decir, bueno, no, esta religión no me conviene. Yo tenía unos collares, uno negro y uno rojo con blanco. Uno rojo con negro y uno blanco con negro. No me acuerdo bien los collares. No estaban preparados, no estaban conjurados ni dedicados a ninguna deidad, solo que me gustaba tenerlo. Como me dijeron que tenía que tener algo rojo siempre, entonces me dice el collar ese. Y pensando yo dije, bueno, voy a buscar mi propia religión, porque esto a mí no me gustaba. Y voy a buscar mi propia religión y me encontré entonces que empezaron a visitarme testigos de Jehová a la casa. De así, nunca había pasado, pero me empezaron a visitar testigos de Jehová. Y yo tenía muchas preguntas para los testigos de Jehová, porque hay cosas que no entendía de ellos, que había escuchado, porque yo no había tenido ninguna religión, no practicaba ninguna religión, solo esa que te estaba hablando. Y me dice, empiezan a hablarme de que la sangre, que esto, me daban clases los miércoles. Yo permitía que fueran a la casa a los miércoles. Tuve como 3 meses con ellos dándome clases, pero esos 3 meses eran puras preguntas, inquietudes que yo tenía, que quería saber, que ellos no podían contestarme. Yo les preguntaba, lo escribía en una hoja, todas las preguntas. Cuando ellos venían, yo decía, no, mire, ¿por qué esto? ¿Por qué yo no puedo darme transfusiones? ¿Por qué yo no puedo comer ciertas cosas? Entonces ellos trataban, pero yo en mi ignorancia, pero lo hacía como incómodos a ellos porque no podían responderme. Y es que realmente lo que había una necesidad, un vacío que usted quería llenar Claro, buscando por religión. Sí, yo tenía que buscar algo, que necesitaba algo, como algo a quien adorar, algo en quien creer, algo en que yo me sintiera seguro, que me protegiera, pero no sabía qué era o quién era. Entonces empecé, pero bueno, estuve con ellos 3 meses y le dije, mira, no vengan más, porque me daban libros para que leyera, me traían otros maestros supuestamente con más conocimiento, y yo le hacía las preguntas y cosas que se me ocurrieran, pero ellos no podían contestar, no me convencían, vaya. Y yo dije, no, ya se acabó, no quiero más de... Después me entero que mis abuelos, por parte de madre, mi abuelo por parte de madre era testigo de Jehová también. El hermano de mi tío, mi hermano de mi mamá, era testigo de Jehová. No sé si ellos mandaron a esa gente o el diablo nos mandó ahí para que siguiera yo enredado. Bueno, decidimos. Sí, porque sabemos que los testigos, ¿verdad?, es una secta. Sí. Hay muchas personas que, como hablan de Dios, piensan que es el camino correcto y realmente que... Claro, entonces le dije, no me sacaron de mis dudas, no pudieron contestar todas las preguntas. Y me fui y dije, bueno, voy a seguir buscándole. Entonces yo decía, bueno, la única religión
que yo conozco que es sana es la de mi abuela, el espiritismo. Mi abuela nunca le hizo mal a nadie, nunca hacía ningún trabajo eh, oscuro Para hacerle de daño a la hacerle gente. daño a nadie, nunca, jamás. Ella nunca hizo eso. Ella trabajaba con espíritu de luz, según ella, y siempre estuvo, dije, bueno, esa es la religión más sana que yo conozco, es esa, Y es que realmente, hasta el como dice la momento. palabra, ¿verdad? El enemigo también se disfraza como ángel de luz Como para ángel de luz, confundir. así mismo es. Entonces, yo empiezo a buscar ahí mismo en La Habana, yo vivía en La Habana, me empiezo a buscar y me dicen de un centro espiritual. Digo, oh, esto es lo mío. Y me fui para ese centro espiritual, no sé por qué, pero estuve 3 meses también ahí. En esos 3 meses yo tenía, tenía que hacerme medium. Bueno, en los 3 meses no, ellos iban, en ese centro lo que se hacía era tratar de controlar el espíritu que había en mí, que no se manifestara eh, con desorden. Ujú, Entonces, como yo venía de la oscuridad del palo mayumbe, ujú. de esa religión africana, eh, ellos pudieron ver en su rito, nos hacían un círculo, caminábamos en círculo, cantando o haciendo oraciones, y como a la tercera o cuarta sesión de eso, ya yo empiezo a sentir algunas vibras dentro de mí y ellos me decían, es que tienes algo arriba. Y yo decía, no, dice, revísate tu bolsillo. En mi bolsillo yo tenía mi resguardo El todavía colmillo, la flor. no el colmillo, la flor, la cascarilla y el pañuelo. Mm. Lo tenía en mi bolsillo. Y los collares, Al fin nunca te hicieron el colmillo. no, nunca Mm. me hice resguardo. Y los collares me los echaba en el bolsillo. Entonces me dijo, pon todo lo que tú tengas en esa mesita. Entonces ellos cogieron y se empezaban a manifestar espíritus inmundos, por supuesto. Se empezaban a manifestar y el que estaba, el director del centro espiritual, el que dirigía ahí, empieza a darle algunas palabras a los que se manifiestan, se les rodeaba, se les hacía un círculo para tratar de controlar el espíritu y después se le decía cómo es que tenía. El director trataba de transferir ese espíritu que tenía la otra persona en él, a él. Es decir, se manifestaba alguien y ese espíritu, Pero cuando usted es espíritu es como un demonio. un demonio, es Ujú. un demonio. Sabemos que en la vida espiritual todo lo que esté fuera de Dios es un demonio. Todos Sí. los espíritus fuera de Dios son demonios. Entonces, él no, lo hacía Ujú. De que de, eso se de que transfiriera a él. transfiriera ese Ujú. espíritu a él para él controlarlo en él, para después pasárselo a la persona otra vez ya más controlado. Entonces la persona tenía que aprender a A controlarlo controlarlo. hasta que el espíritu se tranquilizara y todo. Bueno, estuve con ellos aprendiendo espíritu, lo que es Espiritismo. el espiritismo, por 3 meses también. 3 meses estuve con él y dije no, porque entonces tenía yo el conflicto de me quieren sacar y yo no quería dejar todavía aquello, lo Ujú, que era el resguardo y las cosas porque tenía miedo que algo me pasara. ujú. Y dejé el espiritismo. Un día me fui a visitar a mi papá en la provincia de Orientales. Mi papá es ateo, era ateo, ya él falleció, fue ateo, él no creía en nada, pero tenía no creía en nada, no, vamos, él creía pero no tenía nada en la casa. Ujú. Él creía en lo que sea. Él visitaba lugares mucho más difíciles que donde yo visitaba, yo creo, porque él me hacía un cuento que él visitaba en Santiago de Cuba a una señora que tenía una entrada
y para la bienvenida te la daban serpientes. Entonces las serpientes se enrollaban contigo, te llevaban hasta el lugar donde estabas y la persona le decía, ya yo sé que tú vienes a esto y esto y esto. Ya el demonio sabía qué era lo que tenía, entonces a qué iba. Y él hacía las cosas que le mandaba a esa persona. Bueno, cuando yo viajo a ver a mi papá, encuentro que mi papá en el librero, un librero que él tenía una Biblia. Bueno, y no conocía yo que era una Biblia. Tenía un libro ilustrado muy bonito, como de cosas religiosas. Yo me di cuenta que era algo de religión y empiezo a verlo y a leerlo. Y a leerlo. Como yo estaba desesperadamente buscando una religión en que yo me sintiera bien. Que te pudiera Sí, llenar. entonces, y yo decía, buscaba y leía y leía y leía. Yo era un libro, tenía un libro ilustrado que empecé a leer, no lo terminé de leer porque no entendía nada, no entendía nada. Y después vi un libro de cartulina de forro negro y me llama la atención y empiezo a leerlo con letras muy chiquitas y era la Biblia. Pero una Biblia demasiado, yo pienso, muy antigua. No sé la versión que era porque como no sabía de eso, no me puse atención. El libro empiezo a leer algunas partes, versículos, ahora que sé, leer un poco, y yo no entendía porque todo era estáis, buscáis, Sí. aceptáis, que no, era muy, para mí, era muy, muy difícil de entender esas palabras. Entonces mi papá no la leía tampoco, yo creo, porque lo tenía ahí como tal vez como un amuleto, como un libro más en el librero, Sí. pero no lo entendía. Por mi parte de mi papá, mi abuela, la mamá de mi papá, tenía también altares. O sea que prácticamente por lado y lado, Los dos tenían, sí, eran idólatras. idólatras. Entonces, como yo no entendía nada, yo le pedí a mi papá el libro, pero el libro, la Biblia, se la pedí, él me dijo, sí, llévatelo. Me lo llevé para La Habana. Y cuando yo llego a La Habana, yo tenía una pareja, tenía una novia, vamos a decir, que andamos también en lo mismo, buscando una religión. Ella había ido conmigo al centro espiritual y estamos buscando una religión. Entonces cuando yo llego me dice ella, encontré una iglesia cristiana, me vienen a visitar, Wow. ¿quieres que te visiten? Le digo, está bien, yo quiero a ver qué me dice, cómo me presenta esa religión. Sí. Y cuando era un muchacho, me acuerdo como de 16 años, jovencito, llega y él me empieza a predicar la palabra de Dios, yo empiezo a entenderla un poquito, como todo, tenía mis dudas, le hago preguntas y muchas me las responde convincentemente y yo digo, bueno, pero ya me predicó y no pasó más nada, yo no fui nunca a la iglesia esa, ni visité iglesia, me quedé un tiempo así, Sin ir sin ir a nada, ningún lado. ni buscar más nada. Ujú. Pero esas palabras que él me dijo Te resonaban en la sí, mente. me confortaron, la verdad. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Me y nunca regresa vacía. Amén. Esa fue taladrando mi alma, mi corazón. Y yo creo, Oscar, que esto también sería lindo para aquellos que, ¿verdad? Siempre tenemos una amistad, un familiar, un compañero de trabajo que le damos la palabra y pensamos que esa palabra no hizo efecto. Y yo creo que como testimonio podemos creer y atesorar de que aunque nosotros pensamos que no hizo efecto, su palabra dice que no regresa vacía. Y nosotros lanzamos la semilla y quizás otro es el que la va a regar, pero nunca dejemos de dar la palabra porque algún día veremos el fruto. Sí, a veces nos catalogan como fanáticos,
porque eso es lo único que hablamos, como los recién convertidos, lo único que podemos hablar es lo bonito que nos fue a nosotros cuando nos predicaron, Sí. lo bonito que es la palabra, hablándola, Y es que realmente, compartiéndola. Y cuando uno es lo primero y lo único que habla. No sí. tenemos otro tema que hablar. Y es que realmente, porque es que el Evangelio nos ha impactado, porque es que solamente Dios puede transformarnos o trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable, de muerte a vida, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero Cristo Jesús vino a dar vida y y vida en abundancia, en abundancia y vida eterna. Y ese es el mensaje que siempre a través de este medio queremos dar. Cristo es la única persona que puede dar vida, que puede traer salvación, que puede renovarte y que te puede sacar de donde estés, sin importar la situación. Y es solamente por la fe en Él y por su gracia, una gracia que no merecemos. Amén, así es. Entonces, cuando Él me predica que Dios el tiempo ese sin buscar más nada, tengo un hermano, y mi hermano mayor me invita, que lo había rentado una iglesia, él tenía un carro, entonces era una rastra grande, pero de cargar personal. Y una iglesia lo contacta para que lo lleve a un evento evangélico. Para poder transportar un concierto. Y mi hermano cobraba por ese servicio. Pero mi hermano iba manejando y yo iba atrás entonces colectando. Y bueno, fuimos y yo me quedé ahí, visité la iglesia y unas canciones, unos coritos tan lindos. Una era la palabra cantada. Y yo me deleitaba oyendo eso. Y bueno, pasamos eso y le pregunté a mi hermano, ¿cuándo volvemos a la iglesia a buscar a esa gente? Yo lo que quería era oír esas canciones, porque me llenaban. No era cualquier alabanza, cualquier canción, era que me ministraban. Y no solamente que tocaba el alma, sino que verdaderamente el espíritu ministraba. Pero ministraba bien bonito. Y fuimos otra vez, pero esta vez como visitante, no como trabajando. Fui a visitar. Y era una iglesia pentecostal tradicional. Yo vivía en Alamar, esa iglesia estaba en Cojima, en una lomita ahí. En Cojima era una iglesia con un poder en el espíritu, con los ministerios y los dones manifestándose. Era una iglesia, era un mensaje poderoso, evangelístico, que de verdad que te ministraba. Y yo acepté en ese día al Señor. Es decir, el Señor me fue llevando por esos lugares donde fui el espiritismo, el testigo de Jehová, el palo mayumbe y todo lo que yo hacía. En ese tiempo que yo estaba, yo me quería hasta quitar la vida. Yo viajaba en trenes y yo quería tirarme dentro de los rieles del tren. Entre un vagón y otro había un espacio que estaba abierto, no estaba protegido, tú podías ver para afuera y el aire que daba, yo quería tirarme, pero algo me aguantaba y no me dejaba. Esa era la gracia del Señor. Aún sin usted haberle conocido a Él, ya el Señor te conocía. Ahí es cuando después que Dios me saca de las tinieblas a la luz admirable, mis ojos empezaron a aclararse. Mi mente empezó a ver, a sentir otras cosas. Mis pasos ya no eran iguales. Mis palabras ya no eran diferentes. ¿Usted empezó a congregarse? Empecé a congregarme de martes a domingo. Los lunes eran días de familia, el familiar, pero todos los días yo me congregaba. ¿Y la persona con la que usted estaba también? Fue por un tiempo, sí, estuvo yendo a la iglesia. Ella también se llegó a bautizar en la iglesia, pero no en esa iglesia. Después, más cerca de mi casa, conocimos otra iglesia que estuvimos. Ahí fue donde me doctrinaron, ahí fue donde yo recibí enseñanzas, buena doctrina,
que todavía le doy gracias a Dios, que ninguna otra doctrina ni cosas que me vienen a predicarme, yo me puedo dar cuenta que puede estar, que esté lejos de la Porque verdad. usted fundamentó bien su fe, que es solo Lejos de la Cristo. verdad. Solo Cristo y la palabra de Dios es Amén. la que nosotros debemos de oír siempre. No comentarios de personas, Sí, no es la sino de palabra. siervos de Dios Ujú. que te hablen con la palabra. Bueno, empecé a ir a la iglesia y empecé a congregarme ahí con mucha fe, con mucho amor, el primer amor. Ujú. Ese primer amor que cuando nosotros tenemos, que no hablamos más nada que solo Cristo y la iglesia y la Biblia. Eh, Tenía pocas amistades. Yo mayormente siempre estuve solo. Me gustaba reunirme con personas mayores que yo para que me dieran su experiencia, no con jóvenes que andaban por ahí haciendo... Yo me crié en un barrio malo. Le doy Ujú. gracias a Dios que nunca llegué a ser tan malo tampoco. No Sí. voy a decir que era bueno porque bueno no es nadie, pero no llegué a ser tan malo como aquello. Solo me defendía de las cosas que me hacían y ya. Pero no anduve con juventud corriendo y haciendo maldades. Hacía maldades, pero yo solo. Entonces podemos resumir, Oscar, de que realmente lo que te llevó a buscar del Señor fue esa necesidad y ese vacío que había en el corazón, que solamente lo pudo encontrar en Cristo. Solo en Él podemos encontrar esa salvación, esa tranquilidad, esa paz, ese amor. Solo en Cristo lo podemos encontrar. Anteriormente, como había dicho, yo buscaba algo, pero yo sentía que no era suficiente. Ujú. Hasta que el Señor me encontró. Amén. Él me encontró, Él me rescató, Él me limpió, Él me perdonó. Alcanzó a tu madre también el Evangelio, ¿verdad? Quería decirte, en el tiempo ese yo era muy iracundo. Yo me iraba de nada, yo me molestaba y me molestaba fuerte. Nunca jamás le falté el respeto a mi mamá, de gritarle, negociarle. Los respetábamos, a mi mamá la respetábamos como madre, pero yo era muy iracundo. Yo tenía un problema y ya yo gritaba y tiraba las cosas y le daba piñazo a las paredes. Tengo este dedo todavía, este dedo del medio que no quiero enseñarlo. Ujú. me tengo, Me duele en ciertas ocasiones. Piñazo es golpe. Le daba un golpe a la pared, un piñazo a la pared de cemento tan duro que me fracturó el dedo. Y nunca fui al médico por él, por eso todavía Era digo que me duele. colérico. Sí, bien iracundo, colérico, iracundo, genioso, como le llamen. Entonces, mi mamá ve un cambio en mí, ya cuando yo empiezo a ir a la iglesia. Yo llegaba del trabajo a las 5 de la tarde, venía en bicicleta después de 62 kilómetros en bicicleta, ida y vuelta. Llegaba a la casa, me bañaba, me, me vestía y me iba corriendo para la iglesia. La iglesia estaba como a medio kilómetro tal vez de mi casa, podía ir caminando. Llegaba, nunca me gustó llegar tarde a la iglesia, llegaba bien temprano. Y, Y ahí, y quiero comentar algo ahí, sí. Si algo aprendimos mi esposo y yo de Oscar y su esposa fue eso, porque nosotros llegábamos tarde a la iglesia y ellos son personas que corrigen, ¿verdad? Y en el momento la corrección incomoda, pero siempre va a ser para bien. así mismo. Entonces, por algo, ¿verdad? Porque él desde que tomó el Evangelio lo tomó muy en serio. Entonces, como yo era así, mi mamá ve ese cambio y mi mamá un día me dice, bueno, yo llegaba, a veces llegaba a punto ya de que se me podía hacer tarde, ya me tenía el agua en el baño, me tenía la ropa de cambio cuando sabía como sabía que iba para la iglesia, ¿Y me tu mamá tenía continuaba en lo que ella practicaba? ella seguía en eso. Yo tenía, bueno, para seguir, yo hacía todo eso, ella me tenía la ropa y yo me iba corriendo para la iglesia. Ella ve todo eso, el cambio que yo había dado, mi carácter, mi forma de, Sí, de que era actuar. diferente, y parece que eso le llama la atención a ella y me decía que ella quería ir conmigo.
pero como yo llegaba corriendo de mi trabajo y no me daba tiempo a esperarla, yo le decía, tú sabes dónde es la iglesia, en tal lado así, yo le daba la dirección, llega porque yo no quiero llegar tarde, no quiero que yo decía que el demonio que estaba en ella, que no me hiciera llegar tarde y yo que perdiera la oración inicial o la alabanza. No, yo quería estar ahí desde temprano. Entonces yo le daba la dirección y ella nunca le daba tiempo. Y un día le dije, si tú quieres llegar, yo siempre le hablaba de Cristo. Ella tenía sus deidades ahí en la sala, en un altar que ella tenía, pero lo tenía como en una caja de un gabinete. Lo tenía dentro del gabinete con puertas. Ella lo tenía ahí, lo abría en las noches. Y delante de esas cosas, yo dormía siendo cristiano, delante de ellos. Nunca tuve miedo, gracias a Dios, con esas cosas. Dormía bien, no me afectaba. Le doy gracias a Dios, nunca me afectaron. Y ahí, entonces yo le decía, si tú quieres, ve, yo te espero allá. Y un día la iglesia era dentro de una casa, porque no teníamos templo así grande, era dentro de una casa. Y le decían el globo, a veces la iglesia del globo, porque entraban tantas personas que uno no se imaginaba cuánta gente había hasta que empezaban a salir, que tú te parabas allá afuera y venga, salen, y ¿dónde estaban toda esa gente? Entonces, Era bueno, tanta de tantas necesidad. personas que entraban, tantos hermanos que llegaban y necesitados, amigos, que uno si levantaba la mano a aplaudir, No podía. ya después para bajarla, no Y podía eso porque fue no hace había muchos sillas, no años. había nada. Entonces tú tenías que echarte por un lado, echarte para el otro, para bajar tu mano. La necesidad que hay Y del Señor. el Señor llevaba ahí muchas vidas, la verdad. Y bueno, mi hermana, mi mamá, estando ya al final, alguien me toca, ven a mi mamá y corren la voz porque no podían llegar donde yo estaba. Ay, Y qué me dicen, felicidad. y hacen el llamado y me dicen, tu mamá levantó la mano. Wow. Yo podía verme, ¿cómo se llama? Decir, wow, y ponerme contento. No, yo cerré mis ojos, seguí orando, seguí adorando a Dios. Cuando yo vi a mi mamá pasar, con mucho trabajo, porque ya te digo, la iglesia se Muy llenaba, llena. pasar y empezaron a orar por ella. Yo no fui donde estaba ella, porque yo quería que fuera ella, Sí. que no se sintiera como que Presionada por no, usted. que fuera ella. Entonces, y atrás viene mi hermano chiquitico. Perdón. Gloria al Señor. Yo sé que este testimonio va a llegar a mucha gente en cualquier momento, en cualquier mes, en cualquier año. Y este programa es para la gloria del Señor. Llega mi hermano menor con mi mamá y reciben al Señor, se convierten a Dios, reciben al Señor y se hace la despedida, la oración de despedida y mi mamá se queda hasta el final. Yo era un discípulo de ese muchacho que por primera vez me predica el evangelio. Ahí Él mismo era, llegaste. el Qué papá de él era el felicidad. pastor. Oh, wow. Entonces yo era discípulo de él porque él tenía el don de liberación y sanidad. Entonces yo estaba con él en todas las ministraciones. Yo estaba con él orando, apoyándole en oración. Él me enseñó qué es lo que yo tenía que hacer mientras que él estaba orando y todas las cosas. Yo lo veía con el poder de Dios, sanaba, liberaba. Y bueno, me quedé ahí con él en ese ministerio. Y al final estaba ahí, estábamos orando. Cuando yo salgo todavía mi mamá estaba en la iglesia. Y mi hermano. Y me dice mi mamá, ¿y ahora qué hago con los bichos? Ya no le llamaba Los nada. ídolos. Me dice, ¿qué hago con los bichos aquellos? Yo no voy a dormir con esos bichos en la casa. O sea que fue una conversión real, una convicción. Entonces me dije, no,
vamos y te lo sacamos. Espérate, voy a buscar al ministro de Liberación. Era el muchacho, no me acuerdo ahora bien cómo se llama. Lo buscamos, hablamos con él, con el pastor, y fue el pastor, la mujer del pastor, y el hermano de Liberación que lleva el ministerio, y el hermano de él De sangre, el de hermano de sangre, sangre. sí. Y yo. Entonces fuimos, llegamos a la casa, oramos, buscamos un saco, oramos por la casa, ungimos la casa, la hicimos hacer que tomara esa decisión ella ahí públicamente entre nosotros, que lo confesara, que ella no quería tener más vínculo con todas esas cosas. Ella repitió la oración y bueno, y me tocó a mí coger todas esas deidades, echarlas en el saco. Botarlas. No solamente echarlas, el ministro me dijo, no, porque si la encuentra otra gente se la lleva. Puede, sí. Y normal en Cuba Y porque le eso puede traer daño, porque tal vez por desconocimiento, Sí. o otra gente con conocimiento tome eso y puede hacer daño. Vamos, rómpelas todas. Busca un martillo, y cada una la rompía. Algunas que no se podían romper porque eran de hierro, puro hierro, ¿no? Y no eran fáciles de robar. Por ejemplo, había uno que era una herradura, un clavo de línea. Ese era Orgún, que el Señor lo reprenda. Entonces, lo cogimos, no. Y ¿cómo se llama? Todas las deidades las cogíamos, con las martillo o piedra. las partíamos. Y esto me Le recuerda, sacábamos los ojos. Oscar, esto me recuerda cuando en el libro de los Hechos los apóstoles le predicaron el evangelio, creo que fue en Éfeso, y toda esta gente creyeron en el evangelio, creyeron en Jesucristo y fueron a entregar todos sus ídolos, todas sus imágenes. Amén. Y se vuelve y se repite, se puede aplicar en este momento, ¿verdad? Es que así es, cuando uno Cuando realmente se convierte, se convierte. con fe, entonces bota todo lo que no sea de Jesús. ¿Y qué podrías decirle tal vez a alguien que pueda estar practicando eso, pero que tiene el deseo de buscar, pero que está ese miedo, no es que, porque yo he escuchado, no es que si yo hago algo con esta imagen, viene como un contra, algo así, no sé si me entiendes. Quiero llegar ahí. Yo fui el primer cristiano en la familia, después fue mi mamá con mi hermano, el menor. Hicimos esa oración, empezamos a ministrar a mi mamá, a sacarle todos los demonios que tenía. Y duramos como 3 horas, ya era muy tarde en la noche. El pastor, la mujer del pastor y otros hermanos tuvieron que salir, ya se fueron, y nos quedamos el muchacho y yo, el líder de Liberación y yo. Pero ya él estaba cansado y me dijo, Oscar, ya tú llevas tiempo y tienes que empezar tú entonces a... El Señor también te había dado autoridad. Sí, dale. Yo le decía, no, dice, tú tienes autoridad, tú sabes cómo hacerlo, ministra a tu mamá. Mi mamá es una persona gruesa, entonces lo que hacíamos, como estábamos nosotros dos solos, no podíamos aguantarla. Yo la cogí, la puse contra la pared para si cualquier cosa cayera, se rodara por la pared, cayera, no se diera golpe. Se deslizara por la pared. Sí, no se diera golpe. Y entonces él se sienta, en el cuarto estábamos, él se sienta en la cama y me dice, te toca. Y yo empecé a llevar liberación a mi mamá y se manifiesta un demonio. Y me pregunta, ¿quién tú eres? Riéndose, con una risa de burla. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Me decía. Entonces yo le decía, yo soy un hijo de Cristo lavado por la sangre del Señor, perdonado de mis pecados, y tengo autoridad para echarte fuera. ¿Quién tú eres? Yo le preguntaba. ¿Quién eres tú? Y él me decía, yo soy Legión. Wow. Entonces cuando él me dice, yo soy Legión, Sabemos yo que había visto cómo era eso y qué era eso. Entonces yo decía, no, con esto yo no puedo. Entonces le decía, ven. Le decía al ministro, ven, sigue ministrando tú. Dice, no, sigue. Dile quién tú eres y muéstrale tu autoridad, que te conozcan. Y empecé yo a ministrar a mi mamá, a ministrarla. Y ella se reía y ella nada más que hacía así, se movía para los lados y cambiaba la voz.
y en el nombre de Jesús, Le salía una voz demoníaca. diferente, sí, una voz más gruesa, Sí. como femenina, tú sabes, pero Pero no no de era la de hombre, ella. pero no era la de ella, no. Sí, más ronca y todo. Entonces, ahí empecé a liberarla y ¡pam! Recibe liberación de eso que se estaba manifestando. Pero entonces le dije al varón, le dije al ministro, le dije, mira, sigue tú ministrando, a ver qué, porque si es legión tiene mucho, Sí. y el que salió no fue legión, Ujú, fue un espíritu de burla, ujú. que fue el que se manifestó. Eso fue lo que yo ministré, ¿no? Espíritu de burla, sale, qué sé yo, un espíritu de engaño, porque hacía como que se había liberado, Ujú. pero seguía ahí. Entonces, ministrando con la autoridad que Dios nos da a todos los cristianos, a Sí. todo el convertido, tenemos autoridad Mientras uno tenga para una hollar vida, ¿verdad? En serpientes, santidad. Entonces, sucedió eso y seguimos orando, orando, orando y vimos que no se manifestaba y ya estábamos cansados verdaderamente y era muy tarde en la madrugada y decidimos seguir eso otro día. Creo que no hubo necesidad mientras que ella se iba congregando, la importancia de congregarse, Sí, de amén. ir a la iglesia, porque ahí se manifiestan los ministerios, Ujú. los dones de Dios. Y la oración en medio de la alabanza, suceden cosas. Amén. Así mismo es. Yugos se rompen, cadenas se rompen, yugos se pudren. Y a través de la predicación de En la la prédica de palabra. la palabra de Ujú. Dios. Por eso es muy importante que en las iglesias no se lleve cualquier alabanza que te Que te hagan emocione. emoción, esa es la Ujú. palabra, que te emocionen, sino que sean la palabra, La que palabra de sean Dios cantada. oraciones cantadas, como los salmos, oraciones cantadas, que uno repite y tú ves que te va nutriendo de esa misma palabra. Bueno, Así es que la palabra del Señor dice que cantemos con himnos, y cánticos de salmos oración y cánticos espirituales. espiritual, amén. Ujú. Entonces, nada, seguimos ahí y después invitamos a mi abuela a La Habana. Ella vivía en la parte oriental. Entonces la invitamos a La Habana. Ella fue a La Habana y le predicamos la palabra. Ujú. Mi abuela era analfabeta. Ella no escribía, ella no leía, no sabía. Analfabeta completa. Y le habían dicho entonces, le habían como echado miedo Ujú. de que no podía dejar eso porque eso se le revertía para atrás Eso es lo que te y le preguntaba. ibas a hacer daño. Qué sé yo. Sí. Bueno, mira, eso en mi caso, en el caso de mi mamá, yo creo que en todo, uno no puede dejar esas deidades si no tienes algún respaldo, alguien que te guarde, y qué mejor que Cristo. Amén. El único Es que el puede único. contra eso es Cristo. Él es el que te va a guardar de todo ataque del enemigo. Y nosotros nos fuimos y no pasó nada. Mi abuela tenía ese miedo, entonces se le explicó con más cuidado porque ella era una Sí. persona mayor Ujú. y analfabeta. Era entendida, pero analfabeta. Entonces le decíamos, no, mira, Mima, le decíamos nosotros, mami. Yo, mira, mami, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú aceptas a Cristo, Cristo viene a ser tu protector. Cristo no va a permitir que cosas te sucedan. Y si algo te sucede, es porque Él está haciendo en ti algo que tú te tienes que dar cuenta para poder soportar todo eso. Y Él te va a dar la fuerza para soportar. No te va a pasar nada. Él va a ser tu Él es nuestro protección. protector. Él va a ser tu Nuestro protección. cuidador. Entonces, ella como que aceptó y no aceptó, Ujú. pero se quedó esa palabra, lo que se le decía. Y un día coge y decía, si es tan poderoso y más de lo que yo tengo ahí, entonces vamos a saberlo. Y hace la oración de fe. Pero todavía tenía miedo de romper las cosas. Sí. Y un día va allá
y empieza a sacar parte de lo que ella tenía. Empieza a botar cosas, a sacar cosas. Rompe el centro espiritual y lo convierte en una cocina comedor, porque era grande, familiar. Y entonces, tú sabes, en las partes del campo, las casas, le doy gracias a Dios que mi abuela y mi abuelo no eran ricos, pero lo que tenían era del trabajo Eran, del campo ujú, y vivían bien, tenían mucho comodidad. más comodidades y vivían mucho mejor que todos sus alrededores. Ujú. Entonces, era una mesa grande y no era para la familia nada más. Pasaba alguien por ahí y le decía, fulano, venga, coma, y le daban comida. Ujú. Bueno, esa parte la cogía ella como comedor y era una cocina no tradicional de campo, tú sabes, de carbón, de leña. Y eran el techo de yagua, le decimos nosotros, de penca, como si fueran de coco. Ujú. Teníamos eso. Y empezó ella a botar todas esas cositas. Y mi abuelo le decía, no, no botes eso, que no sé qué. Lo último que le quedaba era la Virgen María. Mm. Y no, no botes eso, que mira, que la gente dice, que sé yo. La madrina de ella, que vivía cerca de ella, le decía que no lo hiciera. Ana, no hagas eso. Ana, tú fuiste llamada por la Metiéndole miedo. Trinidad, porque creían en la Trinidad, Ujú. pero Pero falsamente, sí, distorsionado, sí. distorsionada, ¿entiendes? Entonces decían la Trinidad que te va a castigar por eso. Y mi abuela, bueno, ya la convencieron, la convencimos, no, creyó El Señor con la fe, convenció. el Espíritu Santo la convenció de pecado y entonces votó todo. Y ella no sabía, ella murió analfabeta, Ujú. Pero pero convencida de creyendo que en el el Señor. Señor era. Entonces, Y entonces, como se cumplió en usted esa palabra de que si creyeres con tu corazón, serás salvo tú en mi y casa, toda tu casa. amén, eso quería yo decir. Entonces, se cumple la palabra. Mi familia, no todos son cristianos. Mi hermano llegó a ir a la iglesia un año menor que yo. Él llegó a ir a la iglesia, pero después se apartó. La mujer iba a la iglesia con él y después se apartaron. Mis otros dos hermanos nunca han ido a la iglesia ni Pero nada, van a llegar en el pero nombre en de fe Jesús. también van a ser tocados por el Señor y Oscar, lo va a sacar. algo que quiera decirle a aquellos que nos vayan a escuchar y algo de tu testimonio que puedas decir por su gracia, así como se llama el programa, por su gracia, tú continúas la frase. Mira, por la gracia del Señor, hoy estoy vivo, Amén. porque podía haber quitarme la vida en aquel tiempo, pero el Señor, Sí. aún no siendo cristiano, ya me había elegido, me había escogido para vivir. Y yo creo En, que cuando miraban es algo en ti, era de que el Señor ya había puesto sus había ojos puesto en una ti. luz Sí, en mí, sí. había puesto una protección divina en mí, Ujú. que, que permaneció Sí, y amén. permanece, gracias a Dios, permanece que no me permite hacer cosas que no debo hacer. Ujú. Sí cometo pecados, Pecadores soy un arrepentidos. pecador, pero me arrepentido de cuando lo cometo y las cosas que haga, Amén. que es muy importante. Yo lo que, Quisiera decir. sí, las influencias, que quiero decir que las influencias del mundo sí afectan, aun cuando nosotros somos parte de ese mundo. Ujú. El enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, empieza a tender una red como la tela de araña y Sí. empieza a unir puntos y puntos para atarte a ese mundo. Sí. A veces no es que uno quiera, pero no las influencias que hay de afuera, de un amigo, de un primo, de un hermano, de un tío, de quien sea, del mismo mundo, de los compañeros. Pues puede ser en Ujú. ese tiempo que yo estaba en la escuela, pues estaba en el ejército, que existían todo eso igual, me inclinaban a hacer cosas que a veces yo no quería, pero tenía que hacerlo para poder
Encajar encajar, embonar, mm, engranar en ese en el ambiente. medio, sí. Entonces, le doy gracias a Dios que Dios me rescató de las tinieblas a la luz admirable. Me hizo Sí. ser diferente, que he cambiado El Señor lo todo. va transformando aún. No voy a decir que todo, pero he cambiado mucho, mucho. Le doy gracias a Dios porque tenemos que seguir cambiando y perfeccionando hasta que llegar a esa meta. Amén. Porque el que En- comenzó la buena obra nos va con mi perfeccionando. esposa, yo después que me convertí, conocí a mi esposa, me dejé de la pareja que anteriormente tenía y conocí a mi esposa, pero ella era inconversa, con fundamentos políticos diferentes, tenía Ujú. otra ideología. Sí. Entonces yo le hablaba del evangelio y ella no, me decía Porque que ella no no, creía en no nada. creía en Ella no nada. era idólatra, pero tampoco creía en No, Dios. era atea, como Era uno dice, atea. ¿no? Era atea, no creía en nada. Entonces me fue un poco más difícil de conquistarla, pero llegó el momento que ella también se sintió atraída por mí, pero en ese momento yo le dije, mira, no podemos seguir. Yo voy No igual. habíamos cometido pecado porque Ujú. yo, gracias a Dios, nos cuidábamos. Le dije, no podemos seguir porque yo no puedo unirme en yugo desigual. Ujú. Yo soy cristiano, tú lo sabes, y, y tú no quieres nada con Dios, pues no quieres nada conmigo, ni quiero yo nada contigo. Entonces, sí la amaba, sí la quería, pero no podía tener una relación así. Entonces, Porque eso era deshonrar a Dios. sí, entonces ella ve que yo había tomado la decisión y la dejé sentada en un banco, en un parque, y me fui. Ya la dejé. Y como vio que yo tomé la decisión, los tíos de ella que la criaron le dijeron, dile que tú vas a la iglesia y ve con él para que tú veas que él no va a la iglesia todos los días. Y ella me dice a mí, llama a la iglesia contigo. Ah, yo me puse contento. Le dije, te vengo a recoger a tal hora, que nos vamos. A las 7 Era empezaba. como probando a ver si verdaderamente usted era un Sí. cristiano real. Entonces, mira todo lo que Dios hace. ¿Ves? Ella, nos vamos para la iglesia y cuando ella llega a la iglesia, eh, ya cuando hacen la oración final, ella levanta la mano. Dice que ella no sabe quién se lo hizo, pero levantó la mano y, y aceptó a Cristo. Aceptó al Señor ahí. Ella empezó a congregarse. Empezamos a congregarnos en la misma iglesia. Yo la iba a buscar. Yo la tenía que llevar a su casa otra vez, de vuelta. Pero engañando A sus a su- tíos que la criaron. los que la criaron, porque no querían ellos que fuera ella a la iglesia tampoco, porque ya le gustó, quería seguir yendo a la iglesia. Entonces, en ese tiempo, ya cuando ella llevaba un tiempo más en la iglesia con más conocimiento, le digo, bueno, ya no podemos seguir mintiendo. Porque los tíos le decían, vayan al malecón, salgan a una discoteca. A cualquier otro lado podían Sí, a salir menos a cualquier la lado iglesia. menos a la iglesia. Entonces nosotros le decíamos que sí, que íbamos a una discoteca, que íbamos a ir a un baile que nos invitaron. Y entonces lo que nosotros íbamos para la iglesia. Y ya cuando eso, ya el Espíritu de Dios, ¿sabes? Te da... Sí. Entonces le dije, no podemos seguir mintiendo. Hay que decirle lo que nosotros hacemos. Y el día que decidimos hacerlo, se formó un problema. A ella le dijeron, escoge la casa o la iglesia. Y le doy gracias a Dios que sabiamente ella dijo la iglesia. Aún con 19 añitos. Que al decir la iglesia está diciendo a Cristo, ¿verdad? A Cristo. Pero era porque el A contexto Cristo, es de sí. porque se congregaban. Era porque éramos cristianos. Sí. Ella quería casarse pronto para vivir juntos sin hacer boda ni nada. Yo le dije, no, vamos a hacerlo. Se con la quería boda, honrarla.
sí, vamos a hacer una boda, tú hiciste unos 15 muy bonitos y vamos a hacer una boda. Y vas a salir de tu casa casada. No pudo salir de su casa porque como la habían votado, salió en casa de la abuela. No lo pudo sacar el padre ni la madre, es decir, los que la criaron, Sí. pero la sacó un hermano un tío y un hermano de la iglesia. Dos. La llevaron como Sí, decir, al altar. al altar. Entonces, ya nos casamos Y y hasta hasta hoy, ahora día de ya hoy, 20, llevamos ¿qué años? 31 años vamos a cumplir. 31 años, gloria Vamos a al cumplir Señor. 31 años de matrimonio. Gloria a Dios. Y ha sido una bendición y no me arrepiento de haber conocido a Cristo, no me arrepiento de haber conocido, que me haya permitido conocer a mi esposa, porque de él tuvimos un fruto. Yo Y ha tengo, sido esa yo ayuda tengo idónea. un solo hijo, pero para nosotros es muy maravilloso, muy bueno. Gloria a Dios. Entonces, estamos ahí en la fe. Oscar, y para cerrar, me gustaría saber quién es Jesús para ti. Bueno, no lo puedo decir en una palabra. Yo sé. Jesús no se puede Describir así en en una sola sola palabra. Jesús para mí es mi vida, es para mí el apoyo, es mi seguridad, es mi paz. Jesús para mí es mi Salvador. Ujú. Es mi Salvador y ha sido el de mi familia, todo aquel que la haya conocido. Jesús es el motivo de mi vida. Del existir. Tú quisieras cerrar con una oración y, ¿verdad?, dar las últimas palabras a los que nos oyen y, ¿verdad?, y cerrar y bendecir a aquellos que nos escuchan. Bueno, sí, primero le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de decir mi testimonio o parte de él, porque no Sí, se ¿verdad? puede en un solo tiempo decir todas las cosas, pero sí podemos un día hablar de un testimonio Sí. específico que Dios haya tocado mi corazón, mi vida, la vida de mi familia. Sí le pido, le recomiendo a todo el que esté viendo esto, sea amigo, sea ya cristianos, hermanos en la fe, Ujú. que Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el único que perdona nuestros pecados, es el único que puede llenar nuestro interior, Amén. es el único que puede limpiarnos de toda maldad, de todo pecado y el único que nos puede proteger de todo. Amén. Es Cristo Jesús. No tengan miedo de creer en Él. Cuando a veces muchos creemos en Él, a veces las amistades se nos van, pero son amistades, entre comillas, Sí. que no nos convienen. Y tenemos que tener esa decisión que hemos tenido todos nosotros, como la que tuvo mi esposa al decidir por la iglesia o su familia. Ella dijo, no, la iglesia quiere decir, como decía la hermana Lina, Cristo. Ella decidió por Cristo y antes de ser bautizada, recibiendo su discipulado para el bautizo, fue bautizada en el Espíritu Ujú. con la manifestación de hablar en Hablar en lengua. lenguas. Y eso fue algo poderoso, algo muy poderoso. Ese bautizo fue algo muy bonito, algo que Dios nos sorprende en todo. Dios nos sorprende. Nunca podemos poner a Dios y decirle que haga algo, porque Dios va a hacer lo mejor para nosotros, lo mejor. En el nombre de Jesús les pido a todos aquellos que hayan tenido algún altar o hayan sido idólatras de cualquier manifestación del diablo, que el Señor los reprenda. No tengan miedo en dejarlo. No tengan miedo. Solo acérquese a Cristo, tome su protección, conviértase a Él y después va a ver que nada. Amén. El enemigo no tiene potestad, no va a tener, si andamos simplemente confiando y haciendo su voluntad. Amén. Si no le damos cabida al diablo, si no tenemos una abertura, una ventana, una puerta, como le llame, que nos
que nos ligue otra vez a esas prácticas que anteriormente hacíamos. Dios nos sacó y no podemos virar atrás. Amén. Tenemos que ser como tomar ese arado y para adelante y buscar nuestra vida espiritual, buscar el crecimiento espiritual para poder llegar a la plenitud perfecta en Amén. Cristo Que es Jesús. Cristo. Sí. Bueno, vamos a orar. Oscar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias Aleluya, por este Señor. tiempo que tú nos has dado, Gracias por esto es para este tu testimonio gloria, que tú Señor. has permitido que compartamos Bendito eres para Dios. edificación y bendición de todo aquel oyente, mi Dios amado. Yo te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, que moras en los cielos, En el nombre de que Jesús, Señor. toques el corazón del oyente, Amén, oh que Dios. toques el corazón, oh Dios mío, que Puedas, ministre, Señor, oh Dios mío, ministrar, en el nombre de Señor, a Jesús de través tu Nazaret, testimonio. esas familias, Tú seas esas personas que están atadas, Señor. Solo tú precioso. rompes las cadenas, Amén, oh solo tú Dios. pudres esos yugos, solo tú quebrantas toda maldición, Señor, que haya sido lanzada en contra de Amén. nosotros, mi Dios. Sabemos que tú nos escogiste a nosotros desde antes de la creación del mundo, Amén, Señor. aleluya. Tú nos escogiste a nosotros, nos separaste, Señor. Pero voluntariamente nosotros hemos decidido seguirte, mi Dios amado. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompe todo altar de las tinieblas, Señor. Amén. Rompe En el toda nombre de atadura Jesús. mental, Señor, que alguna persona pueda tener con algunas deidades, mi Dios. Todo temor en el nombre de Jesús En el nombre se de aparte de Jesús. esas personas, Señor. Se aleje hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Se ha destruido, Señor, aleluya, cualquier deidad, Señor, espiritismo, santería, palo, Señor, todas deidades espirituales ajenas, Señor, a tu palabra, ajenas, Amén, Señor, a tu Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, Convence, muévete con unción, con poder, como tú lo haces, Señor. Entras a esos lugares, a esas familias, Señor, Amén. Que te necesitadas, necesitan, Señor, Señor. de una liberación, necesitadas, Señor, de tu palabra, Amén. necesitadas de ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, convence, Señor, a cada uno de pecado. Solo tú lo puedes hacer, Amén. Señor. En el nombre de Poderoso Jesús eres tú, te Señor. damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hemos terminado y